Hemos dicho de que de las 5 playas en las que en que se realizó el desembarco de las tropas aliadas, la que se llenó de sangre fue Omaha, la única, ¿no? Porque en las otras playas, en la playa de Utah, en la playa que estaba a cargo de los británicos, eh, Gold, June y Sword, no fue tanto, ¿no? O sea, tuvieron mejor suerte. Pero en Omaha sí fue una carnicería. Más de 2.500 soldados que murieron ahí. Y quien tuvo un alto grado de responsabilidad de estas muertes fue este general que aparece ahí en la pantalla, que es el general Omar Bradley, que era el jefe del ejército americano en el desembarco en Normandía. Ustedes recuerdan en el podcast que hicimos de Patton hace poco, ahí explicamos de que el jefe del desembarco a Normandía en realidad no iba a ser Bradley, todos apostaban por el general Patton, pero Patton lamentablemente metió la pata con el asunto de los soldados abofeteados en Sicilia, y eso le hizo prácticamente que lo bajaran del podio. Ya él estaba prácticamente decidido para que él sea el que comande las tropas americanas en Normandía. Y en su lugar colocan a quien había sido su subordinado de Patton, que es este general Omar Brady, ¿no? Él pasa a ser el jefe del ejército americano en el desembarco en Normandía. El jefe del ejército británico, él era el general, perdón, el mariscal Montgomery, Sir Bernard Montgomery, y los dos reportaban al comandante general aliado, que era el general Dwight Eisenhower, el famoso Ike, que después llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Entonces las decisiones de cómo los soldados americanos tenían que enfrentar el desembarco las tomaba Bradley. ¿Y Bradley qué es lo que hizo? A eso voy. Omaha fue una carnicería porque Bradley se negó a utilizar estos carros que sí los británicos utilizaron en el desembarco. Ustedes ven estos carros, unos carros medio raros que le llaman el cangrejo, por ejemplo, el cocodrilo, ¿no? Son tanques, perdón, unos carros que Churchill, el Sir Winston Churchill, le encargó al general Hobart, era un general que le encargaron que diseñe tanques o vehículos acorazados con la finalidad de que hubiera la menor cantidad de bajas en el desembarco. Era algo que a Churchill le quitaba el sueño, ¿no? Él lo había visto en la Primera Guerra Mundial, había visto la carnicería y no quería que sus tropas tuvieran un alto grado de mortandad y le encargó a este general Howard que diseñara estos carros de combate para poder destruir las minas, los obstáculos, para protegerse del fuego, de la metralla, ¿no? Del ejército nazi. Y tuvo éxito porque los desembarcos en las playas a cargo de los británicos y los canadienses tuvo muy pocas bajas porque utilizaron estos vehículos especiales y estos vehículos se los ofrecieron al ejército americano, pero Bradley se negó a recibir estos carros. Y eso explica por qué hubo tanta mortandad en Omaha Beach. Fue una mala decisión del general Bradley. Si él hubiese recibido estos carros, probablemente no hubiesen muerto 2.500 soldados en la playa de Omaha, ¿no? No hubiese muerto tanta gente. Y eso es algo que nos ponemos a pensar. Por eso es que en la película no se ve, se sabe por los libros de historia. Y también, si hay una película que habla un poco más de esto, es la película del año 1962, El Día D, que es una película con un elenco impresionante, ¿no? Con John Wayne, con Robert Ryan, con Richard Barton, Robert Mitchum, Eddie Albert. Es una película que a mí, yo particularmente,
eh, yo sé lo que vale el soldado Ryan, pero a mí yo nunca dejo de ver el día de 1962 porque me parece que es una película que se ciñe más a la historia, ¿no? Que el soldado Ryan. Y ahí en el día de hay una parte donde le informan a Bradley está supervisando el desembarco, está en uno de los buques de la Armada norteamericana, y viene el informe y le dicen, ¿no? Que en Omaha las cosas están todo mal, los soldados no habían llegado a sus objetivos, era una carnicería, y él estuvo a punto de clausurar el desembarco, a decir, retiro, orden retirada, se para todo, y regresen, porque las noticias eran que todo estaba saliendo mal en Omaha. Y claro, se explica por qué, porque se negó a usar estos carros. Una pésima decisión del general Bari, que, ojo, fue premiado con la quinta estrella, está dentro del grupo selecto de los generales de la Segunda Guerra Mundial, cinco estrellas, ¿no? El general Marshall, el general Douglas MacArthur, el general Eisenhower y, y el famoso general Patton no llegó nunca a las cinco estrellas, ¿no? Solamente se quedó con cuatro. Miren la mala decisión que tomó este general, ¿no? Por la cual murieron muchos soldados. Y eso, bueno, eso nadie se atreve a ponerlo en una película, ¿no? No lo mencionan, solamente lo mencionan los libros. Otra perla, por decir, del día de él, ¿no? El famoso asalto del batallón de Rangers, el segundo batallón de Rangers, a la batería estaba en un acantilado, en el acantilado de Point du Hoc, donde este batallón de Rangers tenía como misión destruir esa batería para que no hiciera fuego sobre las tropas que estaban desembarcando. Y ahí los Rangers, y eso se ve, por ejemplo, en la película El Día de 1962. Comienzan a tomar a escalar, porque era un tremendo acantilado que tenían que utilizar cuerdas especiales los Rangers se habían entrenado para hacer eso, y eso le costó la vida a muchos de estos soldados. Finalmente lograron tomar la batería, ¿no? Para destruir unos supuestos obuses que estaban instalados ahí en esa batería y que iban a hacer fuego sobre las tropas que desembarcaban. Y entonces cuando los Rangers llegan a la cima, ¿no? Eh, se, se dieron con la sorpresa trágica, ¿no? Con rabia y consternación, que los obuses esos no estaban en la batería. No estaba la batería, pero estaba vacía, no había obuses, ¿no? Los Rangers lo encontraron ocultos 1,5 kilómetros tierra adentro, y por supuesto lo destruyeron, pero no estaban ahí en ese acantilado. Y ahí, fíjense, ¿no? De los 225 Rangers que habían participado en esa acción, solo 90 de esos sobrevivieron. Imagínense, imagínense, o sea, una orden muy mal dada, ¿no? El cuerpo de inteligencia les pasó mal el dato, murieron un montón de Rangers por gusto, subieron al acantilado y no estaban los obús. Otra de las fallas del día de hoy, que sí lo menciona la película de 1962, ¿no? Es así, sí la. Y otra de la que habla Spielberg, por ejemplo, también en uno de los documentales, es esta de los paracaidistas, ¿no? Los paracaidistas tenían como objetivo señalizar los sitios donde debían saltar los paracaidistas, los sitios adecuados donde hubiera la mayor seguridad, donde no estén en las zonas pantanosas, y donde tampoco no puedan haber posibilidades que las tropas alemanas puedan hacer fuego contra ellos, ¿no?
pero muchos de estos paracaidistas se perdieron, saltaron mal, ¿no? No se cumplieron esos objetivos de asegurar los puentes. Eso fue también otra de las fallas del día de. Y hay otra más que la podemos ver en este documental que hace, en estos días nada más ha publicado Deutsche Welle sobre la Operación Overlord. La Operación Overlord es el desembarco de las tropas en el día D, ¿no? Este buen documental ahí muestra cómo el día D estuvo a punto de no llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque en uno de los entrenamientos previos al desembarco, eh, las tropas estaban siendo llevadas a un entrenamiento y de pronto aparecieron unas lanchas alemanas y esas lanchas comenzaron a torpedear estos barcos, donde iban estos soldados que se estaban entrenando para el día D y los atacaron. Y los barcos no tenían la radio que supuestamente tenían que dar ya los habían detectado y no pudieron comunicarse para que pudieran ellos tomar acciones para evitar que los pudieran atacar y pudieran hundir las naves. Finalmente esas naves donde iban estos soldados que se preparaban para el día D, murieron más de 700 soldados, fue una masacre, desaparecidos y todo, inclusive habían desaparecido con los planos del día D. Cuando a Eisenhower le comunican, montó en pánico. O sea, que han desaparecido hasta los planos del día de y si ya cayeron en manos de los alemanes, tenemos que suspender la operación Overlord. Se fue al tacho, ¿no? Eso lo cuenta este muy buen documental de Deutsche Welle que lo recomiendo para aquellos que quieran seguir toda la historia de este día